Entonces, ¿para qué yo quiero un mapa con todos los puntitos bien bonitos y ese colorcito verde que trasciende todo el país o que realmente pinta casi la mayoría del país, si adentro no tengo realmente lo que yo estoy vendiendo? Pero a muchos, y ahí sí me voy a entrar porque lo conozco muy bien, muchos utilizan estos mapas para salir al mundo y vender a Panamá como un país verde o un país azul, pero cuando vamos a ver la realidad no está. Entonces ahí nos metemos en otro problema porque estamos vendiendo cosas que no tenemos. Pedimos para que nos den plata para proteger 1 millón de hectáreas cuando solamente tenemos 200.000, por dar un ejemplo. Tenemos el 20% realmente de todo lo que estamos vendiendo. Entonces no podemos estar realmente en eso de que queremos que Panamá sea todo verde y se lo dice un ambientalista que sabe y conoce desde adentro lo que está pasando. No podemos estar vendiendo a Panamá como un país verde cuando Panamá no es un país verde según la realidad. Pero sin embargo, ¿cómo nosotros podemos proteger y cómo nosotros podemos impedir que realmente se siga avanzando y se siga perdiendo esa cobertura boscosa? Con la inversión privada. Porque el gobierno no tiene dinero para invertir en eso. ¿Y por qué se los digo? Porque ya hay estudios, incluso yo he escrito algunos artículos sobre eso, que lo pueden buscar en internet. Yo ya he escrito sobre los estudios que se han realizado. Cuando a la economía de un país le va mal, lo primero que se ve afectado es la parte ambiental o el sector ambiental. Vuelvo y repito, cuando a un país económicamente le va mal, lo primero que se afecta es la parte ambiental. ¿Y por qué se afecta la parte ambiental? Porque cuando el Estado tiene que tomar decisiones y tiene que realmente diversificar o tiene que dividir esa, ese presupuesto, no va a poner en primer lugar el Parque Nacional Chagres, no lo va a poner. No va a poner en primer lugar el Parque Nacional Campana, no lo va a poner. O la Reserva Forestal de El Montuoso, no lo van a poner. Porque ellos tienen otras prioridades. Tienen educación, tienen salud, tienen infraestructura, tienen otras prioridades. Entonces, ¿qué queda de último cuando al país le va mal económicamente? La parte ambiental. Entonces, eh, quién tiene que invertir en el tema ambiental? Es la empresa privada. Y ahí entonces sí entramos, ok, tú me tienes que pagar tanto de impuestos, pero tú además de eso me tienes que ayudar a proteger este parque nacional que te queda al lado. Y te lo tienes que hacer y te puedo fiscalizar y si no lo haces te puedo multar. E incluso si lo haces reiteradamente, te puedo hasta paralizar el proyecto. ¿Pero por qué? Porque parte de ese importe que tú estás haciendo también tienes que proteger la parte ambiental. Por eso ustedes ven que estas grandes transnacionales tienen como políticas o protocolos internos proteger el medio ambiente. Y ustedes ven que tienen campañas de reforestación, tienen campañas de reciclaje, tienen campañas de limpieza de playa, tienen campañas y campañas porque eso es un parte del dinero que tienen que destinar para lo que es la protección del medio ambiente. Es la empresa privada. De nada sirve que me pongan a todos los funcionarios cada vez que es el Día Mundial del Agua o de los mares, me pongan a limpiar playa, porque al día siguiente va a estar exactamente igual. Si no tengo un plan bien estructurado con la empresa privada y hago un buen plan de educación ambiental, todos los días la playa se va a ver. Entonces, de nada sirve tomarme fotos, subirlos al internet, ser la ONG más bonita del mundo o la que más... O sea, a mí me da cosas realmente cuando dice un éxito total la limpieza de playa. Recogimos 27 toneladas de basura. Eso no es un éxito, eso es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Porque no debería haber tanta basura en la playa. El éxito sería que cada año sean menos toneladas
hasta llegar al punto donde no hay basura. Pero claro, es más bonito o vende más tomarse una foto con la cantidad de sacos de basura en una playa en la espalda que decir, ¿sabes qué? Este año vinimos y no encontramos basura. Que algunos pensarán que no se puede hacer. Bueno, otros países ya lo han hecho. Otros países han solucionado el tema de la contaminación de sus ríos. Y no ahora, hace mucho tiempo atrás. Hay ciudades que eran altamente contaminadas, y más que todo en Europa, que hoy en día sus ríos son navegables, son balnearios, y además de eso también son parte del atractivo de cada ciudad. Si no, visitemos Ámsterdam, si no, visitemos Bélgica, si no, visitemos, ¿cómo se llama? Londres, visitemos París, para decir alguno. Ah, no, porque ellos son europeos. Pero entonces ya existe el Internet, existe toda esta tecnología, ¿por qué no vamos y aprendemos de ellos? Aprendamos de ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuánto invirtieron? Y lo más probable es que tengamos incluso hasta el dinero para poder hacerlo. Pero sin embargo, vuelvo y repito, tomarse una foto el Día Mundial de los Océanos con 40 toneladas de basura atrás y decir que fue un éxito, eso es un fracaso. Porque todos los años debería haber menos basura. Y eso se gana con educación. Y eso se gana con la empresa privada. Eso se gana con los planes de educación ambiental que se invierten con la empresa privada. Yo recuerdo cuando estaba chico que se invertía mucho en lo que era se busca vivo, no muerto. Y salió una foto de un mono, salió la foto de un tapir. Eso era una campaña que era de Inrenare en ese entonces, pero que concientizaba que, mira, vale más el mono vivo que muerto. Por eso se busca vivo, no muerto. Me acuerdo que estaban los álbumes de figurita de Nestlé, de la empresa privada Nestlé, en donde un mes salía el álbum de las flores, el otro mes de los árboles, el otro mes salía de los animales, el otro mes salía de los animales domésticos, el otro de los animales silvestres, el otro de los felinos, y salía y todo el mundo se compraba la lata de leche para recortarle el animal que le faltaba para llenar el álbum. Pero el hecho no era llenar el álbum, sino que al momento de pegar la figurita, uno leía qué era ese animal, cuál era esa especie de árbol, uno se la aprendía y uno sabía para qué servía. ¿Eso quién lo hizo? La empresa privada. Eso no lo hizo el gobierno. Claro, incentivado. A lo mejor hubo algunos temas ahí de reducción de impuestos, eso no lo sé. Cuando Coca-Cola hacía también sus campañas. Vuelvo, repito, tenemos que trabajar con la empresa privada. Y eso es algo que a los ambientalistas no les gusta, porque a los ambientalistas solamente les gusta, los ambientalistas radicales, solamente les gusta recibir plata del extranjero, no reportar en qué se gastan esa plata y decir todos los años con una tonelada o 50 toneladas de basura, ha sido un éxito la recolección de basura o la limpieza de playa este año. Eso no es un éxito, señores, eso es un fracaso. Vuelvo y repito. Por otro lado, también, de nada sirve tener un mapa de Panamá lleno de cuadritos de áreas protegidas, porque es lo que le gusta. No le gusta ver las concesiones mineras, pero sí le gusta ver las áreas protegidas. Pero cuando uno va a las áreas protegidas, no están ahí. Incluso hay personas que no saben que viven dentro de un área protegida. No lo saben. Y hay pueblos dentro de áreas protegidas que no saben que están dentro de un área protegida, pero en el mapa sí dice que es un área protegida. Pero cuando ellos reciben dinero para esa área protegida, bueno, ustedes se tienen que ir de aquí porque esto es un área protegida. Entonces, no podemos hacer nada porque esto es un área protegida. ¿Qué pasó con las personas que viven ahí? ¿Qué pasó con todo lo que se puede hacer ahí? Entonces, son cosas, vuelvo y repito, que necesitamos trabajar con la empresa privada y siempre lo vamos a hacer. Por esto este programa se llama Medio Ambiente y Progreso. ¿Por qué? Es una mirada 360 al desarrollo sostenible. Porque cuando hablamos de desarrollo sostenible tenemos que hablar de la parte ambiental, tenemos que hablar de la parte económica y tenemos que hablar de la parte social. Y yo le sumaría, y anótenlo, la parte cultural, que es muy importante. Pero sin embargo tenemos esas tres, que es lo que nos dice
realmente el concepto de desarrollo sostenible. Que algunos piensan que sostenibilidad es dejar todo verde y no tocar absolutamente nada. Eso no es sostenibilidad, porque sostenibilidad es que la parte económica, la parte social y la parte ambiental vayan de la mano. ¿Para qué? Para que sea sostenible. Y ahí es donde entra el concepto de minería sostenible. Que algunos dicen que la minería no puede ser sostenible, pero es porque solamente ven el impacto o solamente ven la parte ambiental. Claro, si lo vemos desde el punto de vista ambiental no es sostenible porque se está extrayendo un mineral y se está dejando ahí un espacio vacío. No es sostenible. Pero sin embargo, cuando lo vemos desde el punto de vista social, cómo se desarrollan las comunidades alrededor, si lo vemos desde el punto de vista económico, cómo genera empleos, cómo estas 40.000 familias que este año están pensando que le van a llevar a sus hijos de Navidad, están bien. Cuando eso está bien y cuando hay planes de manejo, cuando hay planes de reforestación, cuando hay un plan de cierre, cuando hay monitoreos de agua para evitar que se contaminen, cuando hay un plan de rescate de flora y fauna, cuando hay un lado conservar semillas para hacer la reforestación de especies del área y no traer y solamente hacerlo con pinos, con teca o con mangos, porque eso no es una reforestación realmente sostenible a largo plazo. Cuando todo esto existe, entonces sí hay sostenibilidad. Y eso es muy importante que lo entendamos todos, porque cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, no solamente podemos hablar de plantas y animales. Si solamente nos fijamos en la planta de animales, si solamente vamos a observar aves y solamente vamos a tomarle fotos a los pájaros, eso no es sostenible. Entonces, vuelvo y repito, tenemos que llevar las cosas de una manera que realmente sea lo más sostenible posible. Esto por un lado. Entonces, ya entrando un poquito en los temas de esta semana, y aquí lo tengo algunos de ellos, es muy importante que también, eh, incluso ayer salió en las noticias, eh, y creo que todos lo vimos, incluso en nuestras redes sociales subimos algo sobre eso, donde decía el gobierno le dio luz verde a la auditoría integral para el proyecto Cobre Panamá. ¿Por qué me meto mucho en el tema de la auditoría? Porque eso es parte de lo que hacemos nosotros como empresa. Y eso es algo por lo cual estudiamos y eso es algo por lo cual nos hemos especializado. No somos parte de la auditoría, no somos la empresa que va a hacer la auditoría, quedemos claro en eso, porque realmente no tenemos el tamaño para poder realmente por ahora, porque espero seguir creciendo, hacer una auditoría de esta magnitud. Espero que en un futuro lo podamos hacer y estamos trabajando para eso. Pero sin embargo, una empresa que tiene, yo digo 120 años y hoy me lo corrigieron, pero realmente yo le dije a esa persona que lo que tiene que corregir es Google, porque Google es el que dice que la empresa SGS tiene 120 años. Es Google, porque ahí lo saqué, pero en realidad tiene 148 años la empresa SGS. 148 años de experiencia. Está en 92 países. Tiene presencia en 92 países. Panamá es uno de ellos. CAMSA, espero que en un futuro tengamos todo eso. Espero que no en 148 años, porque espero verlo, o por lo menos espero ver que ya esté en varios países. Ya estamos en varios países realmente, pero realmente que seamos reconocidos como una empresa como esta, como SGS. Eh, por ahora no podemos competir con ellos, pero sin embargo, en temas de auditoría de esta magnitud, vuelvo y repito, porque en otras cosas sí podemos competir. Pero sin embargo, en esta parte no lo podemos hacer todavía y sabiendo que una empresa de esta magnitud, de la cual conocemos y hemos investigado, está haciendo la auditoría, para nosotros realmente es igual. Hay otras grandes también que, que también pudieron haberlo hecho y también estoy totalmente convencido que lo hubieran hecho también bien o lo harían bien, porque está comenzando realmente, de las cuales, en este caso, esta específicamente,
y no le estoy echando flores, sino que hay que hablar con prueba, hay que hablar con datos, hay que hablar con información. Y la información que tenemos es que es una empresa de 148 años, primero que todo. Segundo, es una empresa que tiene presencia en 90. Tercero, es una empresa especializada en temas de auditoría. Cuarto, tienen el personal idóneo, profesional e interdisciplinario para poder hacerlo. Porque si no lo tienen en Panamá, lo pueden traer de cualquier otro país, porque tiene presencia de 192. Es una empresa que también ha hecho, y lo investigué, y lo pueden investigar ustedes, está en internet, es una empresa que ha hecho auditorías en temas de plataformas petrolíferas, petroleras. Ustedes saben que hace una auditoría en una plataforma petrolera en mar adentro es bastante complejo. Y también han hecho auditorías en proyectos mineros en otros países, entre esos Australia, que debe tener legislaciones mucho más complicadas que nosotros. También lo han hecho en Sudáfrica y lo han hecho en otros países también de primer mundo como Canadá y otros más. Entonces, esto lo que quiero decir es porque dejemos la especulación, dejemos la mala información de que esto tenía nombre y apellido. O sea, estamos hablando de una empresa que realmente tiene la capacidad para poder hacerlo. Eso es. Dos, ayer fue cuando se dio el visto bueno por parte de la Contraloría. ¿El visto bueno qué significa? Significa que fue refrendado por la Contraloría. ¿Eso qué significa? Que ya entonces oficialmente pueden recibir los pagos que se establecieron dentro de los términos de referencia. Una empresa puede comenzar antes de que sea refrendado, pero tiene el riesgo de que no sea refrendado y todo lo que se invirtió anteriormente, entonces lo pierdan. Porque sí, sucede aquí en Panamá. Aquí en Panamá puede haber una firma de contrato, una adjudicación del contrato, y las empresas se vuelan, comienzan a pedir préstamo, le piden préstamo al banco, a la cooperativa, a todo el mundo, comienzan las obras y la Contraloría no se lo refrenda. Y al no refrendárselo, no cobran. Y muchas empresas quiebran aquí en Panamá por ese jueguito que tiene también el Estado de no hacerle frente a lo que son los compromisos con algunas empresas. Entonces, ya fue refrendado. Eso que significa que ya oficialmente fue revisado, cumple con todos los requisitos y comenzó. Por otro lado, también, para no estar desacreditando como le están haciendo algunos, que eso también es un tema que que no, en donde no debemos caer. Nosotros lo que tenemos que hacer es esperar entonces que se cumplan con los tiempos, esperar que se cumpla realmente con todo lo que se estableció en los términos de referencia para poder entonces comenzar a analizar la información que debe ser pública, y este sí es un llamado al gobierno, que el gobierno tiene que hacer público realmente los resultados que vayan saliendo de esta auditoría. ¿Y por qué digo que tiene que ser público? Porque así también dejamos esta especulación de que si se está haciendo o no se está haciendo, o si se dejó de hacer o no se dejó de hacer. Lo que dicen realmente los términos de referencia, y ya lo ha también manifestado el Ministerio de Ambiente, algunos dirán, pero es que el Ministerio de Ambiente no es creíble porque es del Estado, pero es lo que dice la institución oficial y hay que ser muy respetuoso con eso. Si no lo cumplen, entonces ahí sí, tenemos que entonces, por supuesto, tenemos que exigirle que cumplan. Pero ¿qué dicen? Que se van a auditar los 370 compromisos que se establecieron en el estudio de impacto ambiental. ¿Qué son los compromisos que se establecen en un estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental, ya lo hemos explicado, el estudio de impacto ambiental es el proyecto, que en este caso es ficticio cuando se está haciendo el estudio de impacto ambiental, porque no se puede comenzar hasta la aprobación del estudio de impacto ambiental con el terreno, que es la línea base. Todo lo que está en el terreno hay que levantarlo. En eso estamos hablando de árboles, estamos hablando de ríos, estamos hablando de quebradas, estamos hablando de cerros, estamos hablando de población, estamos hablando de todo lo que tiene el terreno. Entonces, nosotros lo que hacemos es que montamos el proyecto sobre el terreno.
Y ahí entonces sale una matriz, que para eso estudiamos, y no aprendemos estudio de impacto ambiental en un video de 5 minutos de TikTok, lo estudiamos y lo aprendemos en el campo. Cuando tenemos esa mezcla de esas dos informaciones, que es el proyecto, que es la planificación, todos los planos, toda la infraestructura, todo lo que se va a hacer con el terreno, y mezclamos esta dos información, sale una matriz en donde dice cuáles son los impactos positivos y los impactos negativos. Y en base a eso, entonces, hay una serie de compromisos que el proyecto o el promotor se tiene que hacer responsable. Y todos esos compromisos tienen que tener, y es algo que no le gusta también a los radicales hablar, tienen que tener en la parte de al lado cuánto cuesta. Yo voy a hacer un plan de reforestación por 40 años, por 10 años, por 5 años, eso me cuesta tanto. Y esa sumatoria de todos esos números, que es el costo de cada uno de estos planes, me tiene que dar un número en la parte de abajo. Y esa plata la tengo que tener disponible para poder cumplir con todos esos compromisos. Entonces hay compromisos en las diferentes etapas. Hay compromisos en la etapa de planificación, hay compromisos en la etapa de construcción, hay compromisos en la etapa de operación y hay compromisos en la etapa de cierre y en el caso de la minería, post-cierre. Entonces todos estos compromisos que son sociales, tributarios, ambientales, laborales y todo lo que quiera meter, esos compromisos se establecen en el estudio de impacto ambiental. Y una vez que está todo eso realmente establecido en el estudio de impacto ambiental, ya se convierte en compromiso obligatorio para el promotor. Y entonces, y ese monto que le ponen al lado tiene que cumplirse. Y por supuesto, en la etapa de construcción, en la etapa de operación y en la etapa de cierre. En la etapa de cierre, ese dinero que se destina para la etapa de cierre es un dinero que se va generando con las operaciones, porque es algo costoso que dura muchos años. Entonces, mientras se va operando el proyecto, se va destinando un fondo para lo que es el cierre, y ese fondo tiene que quedar ahí. Entonces, ya hablamos cómo es el estudio de impacto ambiental, cómo salen los compromisos del estudio de impacto ambiental y cuáles son las responsabilidades por parte de la empresa. Entonces, en el estudio de impacto ambiental del 2011, que no es viejo, ni tampoco caducó, ni tampoco ya no existe, porque los estudios de impacto ambientales no caducan, apréndanse en esto, los estudios de impacto ambientales no caducan, se mantienen vigentes durante toda la vida útil del proyecto, siempre y cuando se entreguen los informes de seguimiento de forma adecuada. Una vez que se apruebe el estudio de impacto ambiental, ahí comienza realmente el estudio de impacto ambiental, porque todo lo que puse en el papel lo tengo que cumplir ahora físicamente en la realidad. Entonces, estos compromisos, que son 370 en este estudio de impacto ambiental, algunos estudios son menos, otros son más, pero en este estudio de impacto ambiental son 370. Entonces, hay que ver cuáles ya se cumplieron en la etapa de construcción. En eso no hay que hacerles análisis, no hay que hacerles eh, realmente estudios, porque esa etapa ya se cerró. Pero ¿qué yo voy a auditar? Los documentos que se generaron durante esa etapa. Entregué los informes de seguimiento, los entregué a la fecha. Los informes de seguimiento establecían el cumplimiento de cada uno de esos compromisos de esa etapa. Eso es lo que yo voy a auditar realmente. En la etapa de operaciones, en la etapa de operaciones es donde comienza el tema de las regalías, el tema de los impuestos, el tema de las operaciones, el tema de las voladuras, el tema de las perforaciones, todo eso que genera las operaciones. Entonces, eso yo lo voy a revisar y lo voy a auditar. La construcción de la tina Relave se cumplió con el diseño. Si el diseño original sufrió algunos cambios, fueron positivos para el proyecto. Eso es lo que yo voy a auditar realmente. Se cumplieron con todos los puntos de análisis de análisis de agua que se habían contemplado. En este caso eran 200 en este estudio de impacto ambiental, se cumplieron, estaban ahí. Se aumentaron, se redujeron. Si se redujeron, ¿por qué se redujeron? Si se aumentaron, ¿por qué se aumentaron? En la parte tributaria, que establece la ley, que establece la norma, cuánto se pagó, en qué tiempo se pagó, eso también se revisa, de acuerdo al costo del mercado en el momento en que estaba operando, todo eso se revisa.
¿Y qué va a pasar en un futuro? ¿Se tenía realmente esos planes de cierre por cierre? ¿Qué va a pasar en un futuro? Entonces, esto lo digo muy rápido y lo digo tal vez pareciera muy fácil, porque estoy tratando de explicarlo con las palabras más sencillas que se me ocurren para no hacerlo tan técnico. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer todo esto? Un equipo interdisciplinario, porque el forestal no va a ver el tema de las especies acuáticas. No lo va a ver porque él es forestal. El biólogo marino es el que va a ver la parte de la fauna acuática. El biólogo especialista en aves es el que va a ver el tema de las aves. El abogado tiene que ver con los temas específicos de que si se cumplió con la normativa, en los tiempos y que los expedientes estuvieran al día y todo lo demás. Eso lo hace un equipo de abogados. El equipo social es el que entra. Se cumplieron con los planes sociales, se hace una entrevista con las comunidades, se levanta esa información. Entonces son varios equipos los que tienen que entrar simultáneamente a trabajar. Eso es lo que nosotros llamamos equipo interdisciplinario. Entonces, todo ese equipo viene y se une y saca un solo documento. En ese documento están toda esa información y, por supuesto, los resúmenes de esa información. Tiene que haber un líder, un auditor líder o varios auditores líderes, porque tienen que realmente llevar la batuta y estar al tanto de que cada uno de sus equipos entregue la información cuando tienen que entregarla y que la entreguen bien, porque ese auditor líder tiene que saber de todo un poco y que lo entreguen bien y que se pueda entonces sustentar esa información a quien lo contrató, en este caso el Estado. Entonces, ¿qué es fácil? No es fácil. Que se dice muy rápido, sí, pero se requiere un equipo interdisciplinario para poder hacerlo. Y para eso se necesita una empresa con experiencia. Ven que no es tan fácil y por ende no podemos estar desacreditando algo que es sumamente complejo antes de que se haga. Entonces por eso tenemos que estar bien claro que cuando hablamos de auditoría, cuando hablamos de una auditoría integral y cuando hablamos de una auditoría integral de un proyecto minero y de esta clase y de esta magnitud, o sea, no es fácil, necesitamos a los mejores, necesitamos un equipo interdisciplinario que realmente haga el trabajo como lo tiene que hacer.